Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo está? Estamos leyendo la Biblia en un año. We're reading through the Bible in 1 year. Y hemos llegado a Segunda de Reyes, la última parte, y la primera parte de Primera de Crónicas. We're in 2 Kings, the last part, and the first part of 1 Chronicles. Y en el Nuevo Testamento, Juan 5 al 7. In the New Testament, John 5 to 7. La historia de los reyes de Israel termina en el capítulo al final de Segunda de Reyes, y Primera de Crónicas comienza con qué? What does First Chronicles start with? Los primeros 9 capítulos, first 9 chapters. ¿Cómo? Genealogía, muy bien, genealogies. Así que tenemos, después de las genealogías, ¿de qué se trata Primera y Segunda de Crónicas? Que vamos a empezar a leer esta semana. What did First and Second Chronicles talk about that we're going to start reading this week? Lo mismo que parte de Segundo Samuel y Reyes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la historia de Reyes, Samuel, Reyes juntos y Crónicas? What's the difference between Samuel, especially Kings, and Chronicles? ¿Alguien me puede decir? Estamos adelantando un poco. We're getting ahead of ourselves a little, pero para que se preparan para la lectura esta semana. So get ready for the reading starting this week. ¿Cuál es la diferencia? Cuenta la misma historia. They tell the same history. ¿Con qué diferencia? ¿Con cuál diferencia? Crónica habla más de la descendencia y esa parte. Bueno, primeramente Crónicas tiene la genealogía al principio, lo cual no tiene Reyes, pero después de la genealogía en Crónicas, after the genealogies and Chronicles, what is the difference between the history and Chronicles? Regresan de Babilonia. Bueno, el regreso en verdad está en Esdras y Nehemías. The return from captivity is really in Ezra and Nehemiah. Se menciona en Crónicas, es mentioned in Chronicles al final, at the end. Bueno, la diferencia es que en la parte que leímos esta semana, the part that we read this week, ¿de qué se trata mayormente? What is it mostly about? En Reyes, en Kings. Bueno, la división de los reyes se menciona aquí. Okay. Los reyes del norte, los reyes del sur. El tiempo de reino dividido, the time of the divided kingdom. Después de Salomón, y ya hemos visto la semana pasada lo de Rehoboam y Jeroboam, y la historia sigue la parte que leímos esta semana. The history continues of the division of the kingdom between north and south. Y en la parte que leímos, llegamos al final de cuál reino. In the part that we read for this week, we come to the end of which of the two kingdoms? El reino del norte y el reino del sur, ambos, both of them. Porque el reino del norte, el cautiverio del reino del norte vino primero, y eso está en el capítulo 17. De 18 en adelante se sigue hablando del reino del sur que existía solo. So from chapter 18 on, we have the southern kingdom, which continued on por un tiempo. Ahora, el reino dividido en Reyes se habla tanto de los reyes del norte como de los reyes del sur. In Kings, we talk about the kings of the north and the kings of the south. En Crónicas, ¿de cuál reino se habla más y mucho menos del otro? In Chronicles, it talks more about which kingdom and much less about which other kingdom. El reino del sur.
Recuerden que el reino del sur es más importante. ¿Por qué? Why is the southern kingdom more important? Ahí viene. Ahí viene Jesús. Ok, porque es la historia de Judá, es the history of Judah. De ahí viene Jesús. Jesus comes from Judah. También Jerusalén está en Judá. Jerusalem is in Judah. Y así es que tiene más importancia. Y esa parte se enfatiza más o menos del punto de vista de los sacerdotes. Se habla más de ellos en Crónicas. Chronicles talks more from the point of view of the priests, hablando principalmente del reino del sur, mostly about the southern kingdom. Aunque menciona el reino del norte, it mentions the northern kingdom, pero principalmente cuando hay interacción entre los dos reinos, only when there's an interaction between the two kingdoms. Como se mencionó en la clase de John hace varias semanas, as John mentioned in his class a few weeks ago, en cuanto a Roboam y Jeroboam, en los tiempos de Roboam y Jeroboam y la división del reino, when the kingdom was divided, hubo guerra entre el norte y el sur. Was there war between the north and the south when Jeroboam and Rehoboam divided in that moment? En ese momento no. Roboam quería ir a la guerra. Rehoboam wanted to go to war, pero Dios lo paró. God stopped him. Pero más adelante, lo que hemos leído esta semana, varias veces hay guerra, ¿sí? Hasta hay un tiempo que el rey del norte lleva hasta los tesoros del templo del sur, lo lleva al reino del norte. We even have one of the kings who took some of the treasures of the temple from Jerusalem to the northern kingdom. ¿Cuál reino llevó cautivo a Israel, el reino del norte primero? Which kingdom took Israel captive first? Asiria, muy bien. ¿Y cuál reino llevó el reino del sur? Más o menos 100 años después, 100 years later, which kingdom took the kingdom of Judah captive? Babilonia, bajo Nabucodonosor, in the time of Nebuchadnezzar. Muy bien. Ajá. Varias veces. En 3 etapas, in 3 stages. Muy bien. Vino y en la última vez destruyó completamente el templo y la ciudad. The last time he destroyed the temple and Jerusalem completely. Muy bien. Así que esa es la historia que estamos hablando hoy en el Antiguo Testamento. Queremos dejar el tiempo también para hablar del Nuevo Testamento de Juan 5, 6 y 7. We also want to leave some time to talk about John 5, 6 and 7. Ahora, ¿quién tiene alguna observación o comentario o pregunta sobre Segundo de Reyes o Primero de Crónicas? Who has an observation or a question about 2 Kings 9 to the end or 1 Chronicles 1 and 2? Francisco, ¿qué tiene? Yo pienso que a veces nosotros buscamos ayuda con la gente. ¿En qué capítulo está? Ok, vamos allá. 2 Kings 15, you said? 16? 16:7. Okay, hang on a second. Let me find it here. Okay. Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciéndole: yo soy tu siervo, tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. So Ahaz trying to find help from Tiglat-Pileser. ¿Qué quiere decir sobre eso, Francisco? Buscamos ayuda con la gente para que ellos ayuden a nosotros, pero ellos tienen motivos malos y no como un amigo de la ley. Okay, sometimes we try to find people who have ulterior motives
and they really don't come to help us. They can actually harm us, okay? ¿Cuál profecía famoso está relacionado con esta situación? What famous prophecy is related to this situation with Ahaz, con Acaz? Is that question for me? Sure. Yo voy a decir que la profecía de un virgen va a tener un hijo. Okay, Va a ser llamado Emmanuel. muy bien. Esto está en Isaías capítulo 6, ¿verdad? Y hablan de la misma cosa un poco. No, capítulo 6, 7 o 9. ¿Cuál es? Sí, en los días de Acaz, en capítulo 7. ¿Quiénes son los arameos? ¿Qué otro nombre tienen los arameos? What's another name for the Aram? Aram. Aquí lo dice en inglés. It says it in English. Siria. Siria. Muy bien, Siria. No Asiria, sino Siria. Syria. Hasta el día de hoy, ¿cuál es la capital de Siria hasta el día de hoy? What's the capital of Syria until today? Damasco, muy bien. Se dio aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín. Se estremeció el corazón del rey, el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. El Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, al extremo de acueducto, y dile: cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa de la ira encendida de Rezín, de Aram y el hijo de Ramalías. O sea que el reino del norte y Siria están confabulados contra Judá. So we have Syria and Israel against Judah. Aram, que Siria, ha tramado mal contra ti, junto con Efraín. Efraín es otro nombre para qué? Ephraim is another name for what? El reino del norte. Recuerden que, creo que aquí hablamos de eso, quizá no fue aquí. Hablamos de que en el reino del sur, ¿cuál es la tribu sobresaliente? What is the Judá? En el norte, cuando se usa el nombre de una tribu para hablar del norte, ¿cuál nombre usan? Which kingdom they use? Efraín. Es interesante que se acuerdan de Josué y Caleb. You remember Joshua and Caleb? ¿De cuáles tribus eran? What tribes were they from? ¿Cómo? Josué y Caleb. Los dos espías de esas dos tribus, from these two same tribes, Ephraim and Judah. ¿Quién era de cuál? ¿Quién era de Efraín? No, recuerda Caleb tenía 85 años cuando quería conquistar la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Judá, ¿verdad? He was from Judah. Y el otro era de Efraín. Esas son las dos tribus sobresalientes. Un hijo de José y el cuarto hijo que era Judá, que los primeros tres, por su mala conducta, perdieron sus derechos. The first three sons of Israel lost their rights because of the way they behaved. Bueno, dice Isaías hablando con el rey: por tanto, así dice Jehová, no prevalecerá ni se cumplirá. It's not going to happen, he says. Porque la cabeza de Aram es Damasco. Ahí está, ¿verdad? The head of Syria is Damascus. Y dentro de 65 años, Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y eso vimos que se cumplió cuando vino a Siria y se acabó con Israel, el reino del norte.
Esta profecía Isaías vivió en el tiempo del cautiverio de Judá, un poco antes, perdón, de Israel. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Samaria es que la capital. Samaria is the capital of the northern kingdom. ¿Quién hizo a Samaria capital del reino del norte? Who made Samaria the capital of the northern kingdom? ¿Quién? Antes de eso, el que comenzó la ciudad, vamos a decir, está pensando en otro rey. Era un rey, sí, pero no era Ocosías. Era el padre del peor rey del norte, the father of the worst king in the north. ¿Quién era el peor rey del norte? Acab. Y su padre, está pensando en un hijo. El padre era Omri. Omri hizo que Samaria fuera la capital del norte. Así que Samaria es la cabeza de Efraín y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no se lo creen, de cierto no permanecerán. El Señor habló a Nueva Acaz. Pide para ti una señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol y tan alto como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Ahora, Acaz, ¿qué podemos decir de la actitud de Acaz en este momento? Que como dijo Francisco, estaba buscando ayuda de Asiria, ¿verdad? Contra los sirios. Pero en vez de buscar ayuda de Dios, ¿y cuál es su actitud cuando el profeta viene a él? What is his attitude when the prophet comes to him? El profeta dice, pide una señal. Bueno, el Nuevo Testamento dice que una generación mala y adúltera busca señal. The New Testament says that an evil and adulterous generation seeks a sign. Pero ¿qué es la diferencia aquí? What's the difference here? Y Dios, por medio de Isaías, está diciendo que pide señal. God is telling the king through Isaiah, ask for a sign. Y él dice, no pediré ni tentaré al Señor. I won't ask for a sign. Esto es parecido al hombre de un talento. This is like the man of one talent. Diciendo, bueno, Dios es tan grande y poderoso. Haz tu voluntad, Señor. Do your will, do your own will, God. Cuando Dios te manda a hacer algo, que es su voluntad que tú lo hagas, it's God's will that you do something. And you say, no, God, you're too great. I can't do that. Dios, tú eres demasiado grande. Yo no puedo hacerlo. Y el de un talento escondió su talento. The man who had one talent said, God is so powerful. He can do anything he wants to. I'm just going to hide my talent so I don't lose it. Cuando Dios dijo que hiciera algo con su talento, when God told him to do something. Cuando Dios dice que pide señal, when God says, ask for a sign, ¿qué es lo que Dios quiere? Que pide señal. Cuando Dios dice que no pide señal, ¿qué es lo que quiere? Que no pide señal. Hay que obedecer, aunque a veces no entendemos. When God says to ask for a sign, we should ask for a sign. When not. Entonces, mira, dice Isaías. Isaías dijo, oiga ahora casa de David. Recuerden que Acaz era descendiente de David. Todos los reinos del sur eran descendientes de David. All the kings of the south were descendants of David, including Ahaz. Dice, oiga ahora casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Do you think it's a small thing to weary men? Will you also weary my God also? A veces la gente nos cansa, ¿verdad? Some people make us tired. Nos cansamos de tratar de ayudarlo, de corregirlo. We get tired of trying to correct them, to try to help them. Pero peor que cansar a los hombres, worse than making people tired, is making God tired. Dios también, su misericordia es para siempre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir para siempre? Su misericordia para siempre. What does it mean that his mercy is forever? Huh? Tiene fin. Yo creo que tiene tiempo. Es decir, si no hubiera un tiempo definido, pues entonces no hubiera existido, no hubiera estado preparando el infierno. Su misericordia es para siempre hasta.
Hay que añadir la palabra hasta, uniendo toda la escritura, no añadiendo a esa escritura. We're not adding to that scripture, but putting all the scripture together. We know that God is merciful until. Muchas veces cuando la Biblia dice para siempre es hasta. Los israelitas tienen que guardar la Pascua hasta que vino Cristo. Para siempre hasta que vino Cristo. They had to keep the Passover until, forever, until Jesus came. Así es que su misericordia es para siempre, pero llegue la hora cuando Dios se cansa y dice se acabó la misericordia. There comes a time when God says, that's it, I'm tired, I'm done, this is the end. Eso es lo que estamos viendo en Segundo de Reyes. That's what we're seeing in Second Kings. Su misericordia llegó hasta que dejó llevar cautivo a Israel primero y luego a Judá. God's mercy lasted for many years. Tenía mucha paciencia por mucho tiempo. He had a lot of patience for a lot of years. Cientos de años. La paciencia de Dios es mayor que la paciencia de nosotros. Is God's patience greater than ours? Cientos de años, hundreds of years. Pero se acaba. Aquí vemos un rey descendiente de David que está cansando a Dios con su rebeldía de no obedecer a Dios. He's making God tired. Por tanto, el Señor mismo le dará esta señal. Dios está pidiendo que pida señal para que. God is saying, ask for a sign for what? ¿Por qué Dios quería que Acaz pidiera señal? Why did God want Ahaz to ask for a sign? ¿Cuál era el contexto que acabamos de leer? What was the context we just read? ¿Cómo? Quería mostrarle su poder. Pero ¿qué había dicho Dios específicamente por medio de Isaías? What did God said specifically through Isaiah? De que dentro de 75 años, within 75 years, ya el peligro, él estaba en gran peligro porque van a atacar Siria, van a atacar Israel, y Dios está diciendo, esto se va a acabar. God is saying, this is going to be done with. Y como es en el futuro, since it's in the future, para creer lo que está diciendo el profeta, Dios quiere darle una señal. Since it's in the future, God wants to give him a sign, but he asked him to ask for the sign. Le pide a él que pide señal. Y como no pide señal, dice, por tanto, el Señor mismo le dará esta señal. Y le da una señal que nunca va a ver. He gives him a sign he's never going to see. Tú no quieres señal, está bien. Yo te voy a eliminar, pero voy a dar una señal para los que en verdad quieren creer en mí. I'm going to give a sign for those who really want to believe in me. Y voy a dar una señal de que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Pondrá su nombre por Emmanuel. Esto sería 700 años después. This will be 700 years later. Dios está diciendo, tú no quieres señal. No quieres pedir señal. You don't want to ask for a sign? Pues te voy a una señal que tú no vas a entender porque tú eres rebelde como quiera. I'm going to give a sign because you're rebellious anyway. A veces leemos este capítulo y no vemos la conexión. ¿Por qué esta profecía está hablando de los tiempos de los reyes, in the times of the kings? What's the connection? Y yo creo que esa es la conexión. Y porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temas. Y de hecho, iba a ser mucho antes. It was going to be a long time before that child that was going to be born. El hijo que iba a nacer, que sabemos que es Cristo según el libro de Mateo. El libro de Mateo cita Isaías 7 diciendo que una virgen concebirá y dará a luz su nombre Emmanuel. His name shall be called Emmanuel. Y así es que esto lo que aplica aquí es lo que dijo Cristo también en una parábola, which Jesus said in one of his parables is fulfilled here. Que el que no tiene, Dios le va a quitar aún lo que tiene. He doesn't have anything, God's going to take away what he has. Pero el que tiene más, Dios le da más. He has more, God is going to give more. Eso como que está al revés, ¿verdad? That's kind of backwards. No estamos hablando aquí de la necesidad física de los pobres. We're not talking about the physical needs of poor people. Estamos hablando de la parte espiritual, sí. Uno ve en el trabajo. Okay. La gente que sabe hacer trabajo
le dan, y saben terminar el proyecto y saben hacerlo bien, más trabajo. más trabajo tienen, ¿verdad que sí, Samuel? Y la gente que no sabe hacer el trabajo, no, ¿cómo se prende la computadora? Que no puede. ¿Cuál es el password? Sí, sí, menos trabajo le dan. Okay, at work that happens a lot of times. If you know more, they give you more work. Y así es, dice, acérquense a Dios, draw near to God y se acercará usted. Pero si nos apartamos de Dios, we get away from God, se aparta de nosotros. Acá se está apartando de Dios, Dios le quita de él y le da a los que van a tener fe en lo que él dice. He takes it away from Ahaz and gives to those who are going to have faith. Y hasta el día de hoy, nosotros aprovechamos de lo que Dios le quitó a Acaz y se nos dio a nosotros si tenemos fe. And he gave it to us if we have faith. Gracias, Francisco, por ese ejemplo de Acaz que nos ayuda también a entender esta profecía. Muy bien, otra observación, preguntas, dime. Acerca de Ezequiel. Ok, Ezequías, 18. capítulo 18 de Segundo de Reyes, chapter 18. We're going to talk about Hezekiah. Y habla de Ezequías que comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 y que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Okay, he started out as a good king, serving God. Que era bueno. Entonces, en versículos 6, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Pero más adelante, él se jactó de las cosas que tenía y bueno, le vino su castigo. Okay. Su enfermedad, entonces él se humilló, oró a Dios para que Dios lo salvara, que no lo matara, vamos a decir. Okay, so Hezekiah was a good king, and then God said that he was going to die, and he humbled himself and asked God for more years of life. ¿Y qué pasó? Y Dios tuvo misericordia de él. God had mercy on him, Nosotros, as we would say. y le dio un par de años más. He gave him cual a yo couple- pienso que ni lo aprovechó muy bien. He gave him a few years more that he didn't take advantage of. Podemos profundizar más todavía. We can get even deeper with this one, right? ¿Cuántos años más le dio Dios? Bueno, primeramente aquí hubo una señal. Here there was a sign. Y en este caso, Isaías, el mismo Isaías, le da la opción de dos señales. Isaiah gives him the option of two signs. What were those two signs? Que él podía escoger. He could choose. Del reloj del sol, ¿verdad? Que se veía la sombra cambiando durante el día. ¿Y cuál era la opción? Para atrás, O para adelantar. Y Ezequías sabiamente dice, bueno, es más fácil adelantar que retroceder ese reloj. Eso sería como el sol que sale del este y de repente vuelve hacia el este. The sun coming out of the east and going back towards the east. Y entonces Dios le dio esa señal. Y también, ¿cuántos años más de vida le dio? How many more years of life did he give him? 15 años más. ¿Ok? 15 años de vida. 15 years more of life. ¿Y qué pasó durante esos 15 años? No hizo la cosa. He didn't do good things. Dame a... Un hijo malo. Muy bien, durante los 15 años nació un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? What was the name of the son that was born to Hezekiah during the 15 years of extra life that he had? He was a bad, ¿cómo? Manasseh. Manasseh
comenzó a reinar cuando tenía 12 años. He started reigning when he was 12 years old. Y era el rey que más tiempo reinó en Israel. He was the one that, Reinó otro 55 Manasés, años. different Manasseh. Reinó 55 años. Más que cualquier otro rey. He reigned for 55 years more than any other king. Es un detallito al final que no acabó con el daño que hizo durante ese tiempo. So yeah, at the end he repented sort of, but that doesn't take away all the damage that he did. Hizo tanto daño entrando la idolatría en Israel, putting idolatry into Israel, that hasta perdieron la ley, el libro de la ley. They even lost the Bible, you might say. They lost the book of the law. Porque fue Josías, dos reyes después, que encontró el libro de la ley. It was Josiah that found the book of the law. Y así es que ese hijo nació en ese tiempo. Iba a morir, pero nació un hijo malo. ¿Y qué otra cosa pasó en esos 15 años? What else happened in those 15 years? Bueno, lo que yo había mencionado ahorita, que ¿Ok? Y otra cosa específica, y como dijo Joe, es que Babilonia, los babilonios vinieron y él les enseñó todos los tesoros. He showed them all the treasures. Y en parte, eso es la razón por la cual los babilonios llegaron después para llevárselo todo. That's one reason the Babylonians came later to take it all away. Sabían. Exactamente. Ya sabía lo que iba a mudar y trajeron una caja para hacer la mudanza. They knew how many boxes to bring. Bienvenida, Lilian. Hola. Igualmente, bienvenida, bienvenida. Sí, En cuanto a la genealogía, sí. algo que me llama mucho la atención, Ajá. es en cuanto a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, sí. Abraham, dura después de la muerte de Sara, quiere decir que esto es más milagroso que porque entonces vos se iba con ventura y esto era más milagroso. Bueno, vamos a decir una cosa que según la naturaleza es más milagro que una mujer mayor dé a luz de que un hombre mayor dé a luz. O sea, con la mujer. Un milagro que dé a luz un hombre, sí. It would be a miracle. Pero sí, pero sí se casó de nuevo, tuvo hija, conceptura, o sea que la Biblia no dice que era milagro, pero sí, pues la capacidad del hombre va disminuyendo, pero hay una diferencia ahí. Muy bien. Así que para terminar con Ezequías, to finish up with Hezekiah, el castigo no vino durante su vida. The punishment didn't come during his life. Pero, y al final también se arrepintió. At the end, he repented. Hay detalles en crónicas que no están en Reyes. There's some details in Chronicles that aren't in Kings. Pero hizo mucho daño. Ezequías, sí. Hezekiah. Este muchacho Manasés, el hijo. Terrible. Era malísimo. Todo lo que el papá dijo es peor todavía. Y aquí está en algunas versiones de la Biblia, hablando de Manasés, es donde la Biblia habla de que los hombres tenemos que lavar los platos. Porque dice que Dios iba a tomar a Jerusalén y virarlo boca abajo como un hombre lava un plato. Dice algunas versiones. Así iba a ser con Jerusalén, perdón, sí, con Jerusalén y Judea. Y él sacrificó a su hijo. Sí, llegó a sacrificar hijos. Muy bien. Cosas terribles pasaron. Y ajá. Yo miro este hijo de Ezequiel y lo veo peor que Jeroboam.
Sí, sí. Sí, era peor. Era peor porque siguió en lo mismo de Jeroboam y añadió mucho más. Ah, bueno, y hasta Salomón hizo unos templos de dioses falsos. Pero Manasés era el peor de los peores. Su hijo, ya que estamos hablando de Manasés, ¿cómo se llamaba su hijo? Hijo de Manasés, Ajá. los hijos, Amón, Amón. Amón que reinó 2 años. El hijo de Amón, Josías. ¿Y qué clase de rey era Josías? Niño. Comenzó como niño. Muy bueno. Era una profecía. Cumplió ¿cuál fue la profecía que cumplió? What was the prophecy that Josiah fulfilled? Que hasta se dio por nombre de él. Recuerde que ya para los tiempos de Josías, en los tiempos de Ezequías, en the time of Hezekiah, fue cuando fue llevado cautivo Israel. Así que de aquí para abajo estamos hablando de reyes del sur solamente. We're only talking about kings of the south. Y ya tenemos Ezequías que sigue reinando después del cautiverio de Israel. He keeps reigning in the south when they took Israel captive. Su hijo Amón por 2 años reinó, and his son Ammon reigned for 2 years. Entonces entra Josías, un rey bueno. Josiah was a good king. Que acabó con toda la idolatría de su abuelo. He got rid of all the idolatry of his grandfather. Y cuando estaban limpiando el templo, encontraron el libro de la ley. They found the book of the law. Dios había mandado a todos los reyes a hacer una copia del libro de la ley. God had commanded for all the kings to have a copy of the law. Antes de esto, no sé si se acuerdan que Joás, que fue el niño que guardaron cuando Atalía mató a todos los descendientes de David, Joash, who was kept alive when Athaliah killed off all of the descendants of David except him. Cuando le hicieron rey como niño también, when they made him a king as a child, una cosa que hicieron fue darle una copia de la ley. They gave him a copy of the law. Así que Dios había mandado que los reyes tenían que guardar la ley. The kings had to keep the law. Josías encontró la ley, o sea, los que estaban remodelando el templo, those who were remodeling the temple, they found the book of the law. Imagínense una iglesia que se sigue reuniéndose y no tiene la Biblia. Imagine a church that's meeting and doesn't have the Bible. Y de repente alguien encuentra la Biblia. Somebody finds the Bible. Yo estoy seguro que muchas cosas cambiarían. A lot of things would change. Porque tenemos la tendencia de inventar cosas, añadir a la adoración a Dios. Y cuando volvemos a la Biblia, siempre hay reforma, siempre hay restauración. There's always a reformation or restoration when we get back to the Bible, como pasó en los tiempos de Josías. Sí. Esta profecía te la dieron a Jeroboam, Ajá. ¿Y cuál fue la profecía? de que vendría rey. Por nombre, lo mencionó. 300 años. Quizás no tanto, pero sí, creo que más de 100 años. Sí, como 200 años por lo menos, quizá 300, sí, quizá tienes razón. 900 hasta 700, más como 200 años. Más o menos, about 200 years before. Y el profeta que dio esa profecía, ¿qué pasó con él? What happened to the prophet that made that prophecy about Josiah coming and destroying the altar in Bethel? ¿Se acuerda de ese profeta? You remember about that prophet? Ese fue el profeta que Dios le había dicho que volviera rápido a su tierra, que no se parara, Sí. that he shouldn't stop in his country, pero un profeta viejo. No era tan falso, mintió, sí. Bueno, Abraham mintió, pero no era falso, o sea que digo que había, bueno, no vamos a entrar en esa controversia. We're not going to enter into that. Pero sí le mintió y dijo que Dios le había dicho algo, si era mentira. Sí, eso era falso, por lo menos en esa parte. He was at least false in that part of what he did.
Okay. Sí, después. He wanted to be buried where he was. Entonces hicieron un monumento a ese profeta cerca del altar en Betel. Porque recuerda que el altar se rompió. Jeroboam extendió la mano y quedó leproso. Y el profeta lo sanó. Después el profeta fue matado por un león por desobedecer a Dios. He was killed by a lion for disobeying God. Pero esa profecía se cumple, sí, en los tiempos de Josías. Y es el primer rey, tanto del norte como del sur, que se acaba con lo que Jeroboam había comenzado hacía más de 200 años. He was the first king to do away with. Y sí, ya para los tiempos de Josías, sí, sería más cerca de 300 años. Porque Manasés reinó 55 años, o sea, añadiendo los 200, así sería casi 300 años, almost 300 years later, sí. Así es que él destruyó ese altar, mató a los falsos sacerdotes, the false priests, he killed them, y entonces, pero dejó el monumento al profeta, he left the monument to the prophet que lo había profetizado. Ajá. ¿Cómo cuánto tiempo había entre Moisés y Ezequiel? Moisés sería 1500 años antes de Cristo. Ezequías sería 700, casi 800 años. Me llamó mucho la atención en el 18:4, que todavía esa gente estaba adorando serpientes. Que puso Moisés para. Sí. They were still worshiping they were worshiping the golden the bronze, the bronze serpent, serpiente de bronce que había hecho Moisés. Esa es la tendencia humana, que algo que Dios hace, aunque sea un objeto en este caso, there's an object in this case, el hombre lo convierte en algo religioso. Man converts it in something religious. Por eso la gente quiere ir a la tierra santa. People want to go to the Holy Lands. Para bautizarse en el mismo río, el río Jordán, porque Jesús se bautizó en ese río, because Jesus was baptized in that river. Es un poquito más santo, it's a little bit more holy, según algunos. Si sabe de la ciencia, hay tanta agua del río Jordán que había en los días de Jesús en el mar, en el río Merrimack, de lo que hay en el río Jordán. Porque se evapora todo, se mezcla en la atmósfera y se riega por todo el mundo. Pero somos así los seres humanos. Convertimos en ídolos, ¿verdad? A cosas que tenían su propósito. No era mala en sí, pero lo convirtieron en ídolos, sí. Reliquias religiosas. Sí. Cualquier cosa lo convierte en una reliquia y la gente cree que tiene poderes, ese pedazo de... Dicen que han vendido tanto pedazo de madera de la cruz para hacer el arca de Noé. They said they sold enough pieces of wood from the cross to make Noah's Ark. Pero la gente es así. That's the way people are. Mi papá habla de que en Nueva York hace muchos años, my dad speaks of in New York many years ago, que había una fiesta, esa fiesta, ¿cómo se llaman? Patronales, like a feast of saints. Y había un sacerdote que tenía una reliquia, no recuerdo qué era. He had a relic, this priest. Y la gente hacía fila para venir y besarlo y tocarlo. The people came and they touched it and they kissed it or whatever. Y mi papá se acercó a ese sacerdote. My dad walked up to the priest and said, ¿tú crees que en verdad ese tiene poder? Do you really believe that relic has power? Y el sacerdote dijo, no. Pero la gente lo cree y yo quiero complacerlo. No, but the people believe it and I want to make them happy. Así es. Bueno, eso es la naturaleza humana, pero sí, muchos años, casi 800 años llevaban y él lo destruyó porque lo habían convertido en un ídolo. They had converted it into an idol. Muy bien, así que, ¿qué es lo más triste
esto no se ve en Reyes, pero alguien que sepa. It's not in the book of Kings, but somebody who knows. What is the saddest thing about the time of Josiah? ¿Cuál es lo más triste de los tiempos de Josías? Un tiempo de revivimiento, a time of revival, un tiempo de destruir la idolatría, a time of destroying idolatry, un tiempo de regresar a Dios, a time of coming back to God. Pero ¿cuál es lo más triste? Que lo dice en Jeremías, en Jeremiah, dice que la gente, Josías volvió a Dios de corazón. Josiah turned to God from his whole heart. Y la gente que tenemos la tendencia de seguir la multitud, ¿verdad? We like to follow the crowd. La gente se puso de moda servir a Dios en vez de idolatría. It became the practice to follow God instead of idols. And Jeremiah says que volvieron a Dios fingidamente. They turned back to God, but not, how does it say it in English? Fakely or out of, not for real. Sí, dime, hipócritamente puede ser. Sí, cosita. Heard lots of people talk about like people used to be a lot more religious in this country or whatever. And I think about it, that's what you're talking about. Sí, Because there's more peer pressure for people to go to church doesn't mean order. es un buen punto, que se habla de que, por ejemplo, en este país, que era más religioso en el pasado, pero en el pasado era más de moda ir a la iglesia, ser parte de la iglesia. Y entonces, pues, no necesariamente es que la gente en verdad sigue a Dios de corazón. Mucha gente, la gente se someten a la presión de hacerlo. No quiero entrar en política, pero en los países donde obligan a la gente a votar, 1% más grande de la gente votan. In the countries where more people are forced to vote, more people vote. Y dice que es más democrático, es more democratic. Olvídate de la política, forget about politics, pero en la religión también es así. Cuando hay presión de la sociedad de ir a la iglesia, etcétera, etcétera, la gente puede seguir, pero fingidamente. Y estaba el vecino que estaba pendiente si aquella era bruja no para mandar las imágenes. Y había mucha, Sí, mucha presión porque ajá, hasta los peregrinos tenían la tendencia de ser espías también y mirar por la ventana de la gente a ver si se portaban bien en la casa. They would even spy on people in their house to see if they were behaving. The pilgrims. Sí, cuando existía esa presión, claro que más gente van a seguir la religión. Buen punto. That's a good point. De miedo se De portaban miedo, bien. exactamente, de miedo. Los Amish tienen ese sistema hasta el día de hoy. The Amish have that system even till today. Hay mucha presión de forzar a ellos ¿cuál es la palabra? De conformarse. There's a lot of pressure to conform to a system. Y eso no, pues, externamente se ve bien hasta cierto punto. Externally it might look good. Pero si no lo hace de corazón, ¿de qué sirve? If you're not doing it from your heart, what good is it? A ver, Dime. algo que me quedé con esto de los reyes, Ajá. que tiene mucho que ver con el corazón y también con porque, por ejemplo, me imagino, eso soy yo, los papás van pasando la generación a los hijos los otros, el padre, van reinando. Entonces tú puedes ver uno bueno, uno malo, el otro más malo, el otro más bueno, el otro regular. O sea, tiene que ver con el corazón de cada uno primero, qué quiere hacer con Dios. It had to do with cómo their quiere heart, acercarse a Dios. how they wanted to follow Y God or not. también tiene que ver con los papás en cierta parte, porque papá malísimo puede sacar un hijo bueno, pero casi, tú sabes, mirándolo aquí de uno en otro. Pero podemos ver aquí, por ejemplo, en Josías, que viniendo de un papá que era malo y un abuelo que más o menos se portó bien, pero vemos aquí ya un cambio. Un bisabuelo, Oh, sí. que era bueno. Su abuelo era malísimo. Sí. O sea, venimos de una línea que está más o menos ahí, pero podemos ver, oye, yo decido hacer lo bueno. Al fin y al cabo, como dice Ezequiel 18 y en el Nuevo Testamento, cada persona es un individuo.
Each person is an individual. Al fin y al cabo, ni podemos echar la culpa a los padres por lo que hacen los hijos cuando son grandes. When children grow up, we can't blame the parents for how the children behave. Ni podemos recibir crédito si salieron, entre comillas, bien, ¿verdad? We can't receive credit either if they came out well. Sí, lo que Dios demanda es que nosotros hagamos el trabajo que debemos hacer, ya como hijos o como padres. The Bible does tell us what we should do as parents or children, pero el resultado es igual a predicar el evangelio a cualquier persona. It's like preaching the gospel to anybody. Al fin y al cabo, como en el caso de Ezequiel, que tiene que advertir a la gente si escuchaban bien, si no. Y ahí es donde sí, la Biblia habla mucho de la responsabilidad de los padres. Somos responsables de enseñar, dar ejemplo, pero al fin y al cabo no somos responsables del resultado. We are responsible to teach, to give an example, but we're not responsible for the results. Eso, si tienen duda, leen Ezequiel 18, read Ezekiel chapter 18, que habla de ese caso más específico de un padre que era bueno, un hijo malo, bueno, malo. Y en cada caso dice que el alma que pecare, esa morirá. The soul that sins, it shall die. Natalia siguió el ejemplo de los dos papás. ¿Quién? Natalia. Una Bueno. copia de todo eso. Es un caso donde sí, en muchos casos es más fácil seguir el ejemplo de los padres, pero no es necesario. Y Atalía sí, toda esa familia era idólatra y comenzó con Acab casándose con Jezabel, que era idólatra, tuvieron esa hija Atalía y después Josafat, que era un rey bueno, se emparentó con esa familia y se dañó y por poco se acaba el reino, pero aún así había gente de esa familia que no salieron así. Dime. Una pregunta. Sí, Si Satanás castiga a los malos, ¿sí Satanás qué? Satanás castiga a los malos, ¿cierto? No, no creo. Bueno, en un sentido, tenemos el caso de Job, ¿verdad? El caso de Job, donde Satanás, sí, podemos decir en un sentido, castigó a Job. No un castigo por su pecado, sino que le hizo daño. Que Satanás hace daño, sí. Si estamos hablando de eso, sí. Pero por decirlo así, si yo, por mi pecado, que Satanás me va a castigar, la Biblia, que yo sepa, no habla de eso. Que Satanás sí hace daño, es mentiroso. A él le encanta causar problemas, división en la familia, etcétera. En el caso de Job, le hizo mucho daño, que hace daño, sí, pero quizás no usaría la palabra castigo, porque todo lo malo que sucede no es necesariamente castigo. Pero, perdone, tenía otra parte de la pregunta. Sí, realmente dice, si Satanás castiga a los malos, entonces él es bueno. Independientemente es malo, pero la Ok. pregunta es así. Lo que vemos es que Dios, la Biblia habla muy claramente que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Siendo justo, Dios es el que castiga al malhechor y Dios decide si va a aplicar su misericordia o el castigo a una persona, porque Dios es justo. La justicia viene de parte de Dios. Dime. Creo que cuando usted dice también que cuando uno ve a la gente sufriendo, a veces por algún mal hecho, son las consecuencias naturales de esa decisión, que no es necesariamente Satanás. Pero Está bien, hay buen punto. Vamos a llegar a esa parte. O sea, cuando vemos cosas malas que suceden, puede haber tres razones. Uno es un castigo de Dios. Otro es daño de Satanás, no porque Satanás está aplicando justicia, porque Satanás no es justo. O puede ser lo que llevamos por casualidad. Cuando decimos por casualidad, es dentro del panorama de que por el pecado de Adán entró una condenación al mundo.
todo lo malo en el mundo, la muerte, la hierba mala, los insectos que te pueden matar, las enfermedades, todo eso entró por el pecado de Adán. Pero no necesariamente todos vamos a morir por el pecado de él. Pero que una persona muere violentamente, otra persona muere de otra forma, otra persona tiene una enfermedad, no es necesariamente directamente por causa de su pecado o por hacer el bien o lo que sea. Puede ser por la condenación del mundo, que se puede hablar, se dice por casualidad en el sentido de que Dios puso en acción un mundo perfecto, pero después se dañó por el pecado. Por ejemplo, un huracán. La gente dice, bueno, si viene un huracán y destruye un país, ¿quién lo hizo? ¿Satanás o Dios? ¿Quién hizo el huracán? Bueno, el huracán viene por las leyes naturales que Dios puso en acción y hacen daño por el pecado de Adán, pero que un huracán específico destruye una isla y de otra isla a salvo, no quiere decir que uno sea más pecador, uno menos pecador. No es, como decimos, por casualidad. Sí, Dios puso en acción las leyes y el daño que hay en la tierra por el pecado de Adán. Pero para contestar la pregunta, Satanás no es justo para castigar a los malos y por eso no es bueno tampoco. ¿Ok? O sea que no es bueno Satanás de ninguna forma. Él es malo. Si hace lo bueno, es como dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Él finge ser bueno para engañar, pero sus propósitos siempre son malos. Él no tiene, cuando él hace daño a una persona, él no está pensando, bueno, le voy a castigar a esta persona para que se porte mejor. No, Satanás no. Dios sí, pero Satanás no. Es como un hermano tramposo, ¿Cómo? ¿verdad? ¿Un qué? Un hermano tramposo Ah. que quiere ver que te mete en problemas. Ven, haz esto, haz lo otro. Ajá. Tú nunca hiciste eso, ¿verdad? Te quiero, mi hija, te quiero mucho. Está bien, todos lo hemos hecho, vamos a ser honestos. Ok. No sé si eso contesta la pregunta. ¿Está bien? Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Una pregunta muy importante. Gracias por traerla porque es importante. Muy bien. Como siempre, queda poco tiempo para hablar del Nuevo Testamento. Juan 5, 6 y 7. En Juan 5, Jesús sana a paralítico. Interesante, como él siempre sanaba a la gente, era al instante. When Jesus healed people, it was in an instant. No era a través del tiempo. It wasn't over a period of time. Y algo completo. Completo, instantáneamente, todo eso, sí. Porque es capítulo 6, es donde Jesús primeramente alimenta a los 5,000, después camina encima del agua, da vuelta y cruza el lago y la gente viene a buscarlo. So in chapter 6, Jesus fed the 5,000, then he walked on the water, they crossed the sea, toda la multitud vino buscándolo y él, como lo importante para Jesús era tener una multitud, habló bien de todos ellos, ¿verdad? Para que le siguieran. Así que bueno que vinieron a escucharme, que traigan más gente para escucharme. Jesus said, okay, all these wonderful people you came, I fed you the other day. I'm so glad you came. Just go out and find more people because all I want is more people to follow me. ¿Qué hizo él? What did he do? Por la comida que Él les habló directamente. He talked to them straight away. Ustedes vienen porque se llenaron de comida. Pero deben preocuparse por la comida que no perece. You came because you were filled, but you should be worried about the heavenly manna that comes down out of heaven. Y predica su famoso mensaje del pan de vida. He preaches his famous sermon on the bread of life.
Dentro de ese mensaje dice que si no comen su carne y beben su sangre, no tiene vida. Within that message, he says, if you don't eat the bread, his body, and drink his blood, you don't have any life. Ajá, En el 6, Ajá. como algo increíble, en el 30, ajá. le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que Ah, veas? sí. Oye, qué desgraciado, te dieron pan, ya comiste un pecado, volviste otra vez para que te dieran prácticamente otro milagro. porque Exactamente. te dieron comida. ¿Y qué señal tú haces? No, esa es la general. Sí. Así es que ellos lo que buscaban era el resultado del milagro. They were looking for the result of the miracle. Desgraciadamente, muchas personas hoy día también buscan a Dios por las mismas razones. Many people today follow God for the same reasons. Porque quieren, le prometen sanidad. They promise them wellness. ¿Cómo se llama esa iglesia? Para de sufrir. A church which has a name, no more suffering. Y siguen a Cristo buscando beneficios en esta tierra. They follow Jesus looking for benefits in this life. En vez de buscar la vida eterna, o prosperidad también, prosperity, eso fue. Necesitas dinero, necesitas tener Dinero, sanidad, prosperidad. Esas personas quizás no han leído con cuidado Juan capítulo 6. Those churches have not carefully read John chapter 6 para ver el énfasis espiritual que Cristo quiere que nosotros tengamos en el corazón. The spiritual emphasis that he wants us to have in our heart. Muchas veces Dios sí nos bendice. God does bless us. Más allá de lo que necesitamos. He blesses us beyond what we really need. Pero no es el propósito por el cual debemos seguir a Dios. It's not the purpose that we follow God for physical benefits, por beneficio físico, sí. Dice directamente lo que dice Jesús. And it contradicts directly what Jesus said. And what did he say? En este mundo tendrás aflicción. Muy bien. Es necesario. Es necesario, es parte de la vida. Dime, Nana. Ajá. Pero ¿qué están pensando? Están pensando igual que la mujer samaritana. Cuando Jesús dijo, una agua que no tendrá que venir aquí, dice, bueno, dame esa agua para no tener que venir aquí. Ellos están diciendo, danos ese pan para... Pero Jesús está hablando espiritualmente, no está hablando de físicamente. Muy bien. Amén. Amén, amén. Muy bien. Ok. Yo conozco una persona que hablaba mucho con la gente de afuera y decía que venía a esta iglesia porque se daban conmigo. Bueno, recuerden que Jesús sí le dio, no es malo darle comida, darle ayuda a la gente. Hasta una parábola que dice que deben usar los bienes materiales que tenemos para ganar amigos. O sea que sí tenemos que tratar bien a la gente. We still have to treat people right. Y a pesar de que algunos vendrán por motivos malos, some will come with false, no por eso vamos a dejar de tratarlos bien. We're not going to stop treating them well. Pero tarde o temprano recibirán el mensaje. Sooner or later they'll receive the message. No sé si se acuerdan varias veces que entraron personas allá en la calle Jackson. People would come in Jackson Street pidiendo ayuda, asking for help. Y siempre decimos, pues siéntate, escucha el mensaje y después hablamos de su necesidad. Sit down and listen to the message and then we'll talk about your need. Y casi siempre, como no le interesaba nada de eso, se levantaba en un minuto y se iban. Estamos dispuestos a ayudarlo, pero queremos darle ayuda de verdad también. O sea que estamos dispuestos y no es que vamos a ayudar solamente si vienen a la iglesia. Not that we're going to help people just that they come to church. Pero sí, es legítimo la conexión entre tratar bien a la gente. There is a legitimate connection between helping people
and then wanting to be part of our group. Y la idea es, exactamente, ellos no entienden la cosa espiritualmente. They don't understand. También Jesús alimentó a esa gente. He fed them. No dijo, bueno, escuchen el mensaje del pan de vida primero y después te doy pan. Y eso es lo que nosotros hicimos, quizás lo hicimos mal, ¿verdad? That's what we did, maybe we did it wrong. Le dio comida primero y después de que escuchaban, le dio el mensaje fuerte. Y los que en verdad querían buscar las cosas espirituales se quedaban, pero muchos se lo abandonaron. Y Cristo dijo a los discípulos, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro dijo famosamente, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Peter said, to whom shall we go? You have the words of life. Así que la gente aprende en el amor cuando nosotros demostramos amor. Y se demuestra amor muchas veces con los bienes materiales. People receive love when we give and help them. Yo no creo que sea malo que una persona venga a la iglesia por la comida física. I don't think there's something wrong with somebody coming to church for the physical food. Lo que es malo, que se queda 3 años, 10 años solamente por la comida física. Well, it's not bad that they come to church for the physical food. What's bad is if they continue coming, don't listen to the message, and for years, year after year, they're just coming for the physical food. Ahí es donde entra lo que es malo. No es malo en sí darle ese motivo. That's not a bad motive para comenzar, to begin with. Pero tenemos que crecer y tenemos que ir más allá de esos motivos para aprender lo que la Biblia enseña. Bien, se acabó el tiempo. Time is up. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. Thank you, God, for your word. Gracias por los ejemplos, tanto los reyes buenos como los reyes malos. Thank you for the examples of the good kings and the bad kings. Ayúdanos a seguir lo bueno y no lo malo. Help us to follow what is good and not what is evil. Gracias por Jesús, el pan de vida. Thank you for Jesus, the bread of life. Ayúdanos, Señor, siempre a mirar las cosas de arriba. Help us always to seek the things that are above. Que podamos estar contigo algún día para siempre. We might be with you someday forever. Esto pedimos en el nombre de Jesús. We ask it in Jesus' name. Amen.